Kay tutamantapi buenos días nishpaq saludani tukuy kay radio tawiyakunata Tayta Dios bendiciapachun y aún más kay tutamantaka tukuykunapaq kushi kashkakachun aunque siempre ñuqapa nina tiashka en la vida de lo que como seguidores de Cristo a un estándar chay nivelpe na Rita Usanchi, pero ñuqanini altos y bajos. Tal vez no solo porque su problema manda ricospa, sino que tal vez psicológicamente, tal vez nos puede afectar las enfermedades o tal vez enfermedades que cuerpo pitiak pipas, pero nunca dejemos de a veces cuerpo desgastar su pero en sí Dios paximi pinijos casina las fuerzas que nos da el Señor como las de un búfalo ni nacho. Para comenzar, oremos siempre en la dirección de Dios. Padre amado, Kaitutamandapig, solamente Dios solo pague nispa, agradecinautayami charipansi, Kai tiempo taj, Kikimba palabra tarikusun, Kikimba palabra tiachajusun, aún maigo peuyana jupipas, Taita Dios bendiciapay. Aún imapas ñuqanchipaq ruranakunawan tal vez su preocupación sina samund hupipas, pero kikinba palabra penijos kasina guardad mis mandamientos ningimi y aún kikinba palabra penijos kasina katinagutapsi yachachiwey yachachipay a tu pueblo, Señor, kamba poderosa sangre randishka kunamikanchi, un precio tan alto, tan valor, tal vez pipas runa kanakuyu sanchi chucheita. Yo solo pagitaita Dios nishpa kay tiempo guta dedicarinchi. Señor kanman y aún más como rikuchiskangi, cómo debemos ser como iglesia. Gracias, Kikimba Makigopi Michurari Panchi, Jesús Pashutigopi. Amén. Amén. Yanijos Kasina Kai Tutamanda Pigmeija Yakunaj, Dios Paximita Rikuspago Katiso. Nada más que y podemos encontrar, tal vez, y Nyoka siempre Nina Teachane, desde el comienzo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, como iglesia, como Dios verticalmente, Hawamanda churamuskaka ñukanchiman a iglesia, como iglesias, imata ruracho, imata cheimuna itacharichun y en orden kushkatami charinchinacho. Chemandami nada más que recursun nini el libro de Hechos capítulo 2, verso 38 hasta verso 47. Como lectura, verso 38 hasta 47. Rikurinchi mi quinza parte ta. Quinza parte ta. Riconchi mi caipi verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000 personas. Una de las prioridades como hijo de Dios, un mandamiento, una responsabilidad como iglesia, charinchimij, ruranata, cumplinata, de lo que Dios nos ha dejado. Tal vez como deberes también, deberes cristianos, bandarikushpa, muchos estudios y aún así tal vez ñukanchipa causa y perikushpa ante la sociedad o el mundo que nos ofrece. Tampoco no puedo decir que Dios nos ha dado un trabajo. Tal vez en las prioridades mandarikushpa, tal vez nos metemos allá mucho tiempo, porque Dios nos da un tiempo determinado para un descanso, para el trabajo y tiempo para Dios. Lo más importante, el primero, Dios tajuyana, Dios pamaki causa mandaka, Dios tajuyana. Y como iglesia, rikushpa rinchimi, ¿qué es lo que nos manda? Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Las prioridades era de ir a evangelizar. El evangelismo es lo más importante para la iglesia, y como iglesia tal vez nos encerramos en las 4 paredes o tal vez maipika wasi ukupilla kanaukunata maskanchi nachayta rikuchincho como iglesia, si no nos manda para que cumpla esas de las prioridades. Ñukanchiman kushkaka kushkakami el don del Espíritu Santo. Gracias porque conocemos a través de su palabra, porque el Espíritu Santo nos mora en nosotros. Chaymanta michi prioridad taka hapishpa ñukanchipaka lluksina, ñukanchipaka no encerrarnos en las 4 paredes. Como Radio Quinchuquí, tal vez esas prioridades de lo que hace es cumplir rikushun maikama mi chayanchi, maikama mi rinchi. Hablando de la gran comisión del Mateo 28, del Marcos, de Lucas y de Juan, lo más principal, yachanchimi de la gran comisión del capítulo 28 de Mateo, ¿no? Pero en sí, y como ya lo dije, Dios ñukanchiman kushkakan chaykunata desde el principio y hasta el último rikushpa. ¿Qué es lo que nos manda? Tal vez una parte de esto rikuchkunimi como un número 1 rikushpa kanchik desde el verso 38, el libro de Hechos también rikunajupanchik, capítulo 2, verso 38 hasta verso 41. La primera parte. ¿Qué es lo que nos dice Kati verso Gutania? Kutin repetition. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios, nuestro Dios llamare. Una de las prioridades comienza en la casa.
bien claro, porque para vosotros es la promesa, dice. ¿Para quién? Para nosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y para todos los que están lejos. Y así que tal vez hayamos quedado en la casa o en la ciudad, o tal vez salgamos de la ciudad también. No nos salvamos porque Dios nos dio esa prioridad. Como iglesia debemos trabajar en la casa, con los vecinos y salir afuera más que todo. Y eso dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y por cuanto Dios nos llamó con esa prioridad, porque nosotros como iglesia, una responsabilidad tan grande, porque Dios nos ama primero, porque Él nos amó primero. Por eso debemos amar unos a otros. Dios nos manda. Y cuanto más, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y matatarurei usansi. Tal vez al comienzo el mundo te ofrece una de las prioridades Rikushpa. Tal vez nos metemos mucho en el trabajo. Tal vez nos generaspa tal vez en el trabajo. Dios kushka trabajo, distinto trabajo chariringa. Pero nos olvidamos como iglesia. Kungash kashina chari kausanahunchi. Kungash kashina chari tal vez mundo pikushka taita Dios yata kurka trabajo ta chayma dedicarishkacha kausanahunchi. Dios kana chayta chaymanga mandahunchu. Y aún cuidashpa kachun, Dios kushka trabajo utapas cuidashpa kachun. Yo siempre digo eso, pero a la vez maipika Dios pakshimi mandakushkataka kungashpa kanchi. Tal vez uno de los puntos kulki gumanda rikushpa, kulki mangaj, tal vez Dios pakshimipik, tal vez tukuymik imaguta munashkapas, imaguta charishkapas, yanga mikangani, vanidad de vanidades en el libro de Eclesiastés. Con esto no estoy diciendo para entender la palabra del Señor que el dinero no vale, es vanidad, es una herramienta kan kulkigo tamaskana, kulkigo chaymami movilizarina usanchi, organizarina usanchi. Dios kushka trabajo mandayatami prioridad maricos como iglesia ka diezmana ofrendana y aún más kaipikariku brinchimi. ¿Qué es lo que hacía como iglesia? ¿Qué es lo que hacía? En el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. Como iglesia, charinchimik, tal vez como programashka al año. ¿Qué es lo que vamos a cumplir? Con los que recibieron al Señor. Una de las prioridades es enseñar, yendo y trayendo a la iglesia de afuera, no de adentro para afuera. Tal vez el evangelismo es a la iglesia nos manda que traigamos de afuera hacia adentro. Corra algo machuracho, corra algo apamocho y corra algo pica. Y aún acá hay pericos para acá
¿Qué es lo que hacía? Pasemos al verso 47. El trabajo, dice en el punto 1, pero veamos el verso 47. Alabando a Dios. Gloria al Señor. Chaypamikam. Y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Y eso nos hace entender que la iglesia hace un trabajo como iglesia. Pusha muspa. Y matallata prioridad como prioridad cacharinchi. Katiguma rikuspa. Tandana juspa como iglesia y mauta rurana tapas rikunchi mikaishinaj. Y como Pedro kay evangelismo tarurashpaka un número tan grande tagrikuchin, 3,000 personas. Tal vez físicamente rikuspaj, ñuka rikunej me asombro. Tal vez 3,000 personas de un coliseo, hablemos de tal vez de 50 por 50, tal vez un repleto Shina Kashkanganini. Pero, ¿qué es lo que hacía el seguimiento? El número punto 2, Mandarikuspa, el verso 42, ¿qué es lo que hacía? Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, hasta verso 45, punto número 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perdón. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que había creído estaban juntos y tenía en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, y todos según las necesidades de cada uno. Como iglesia, en primer lugar, reunir tandanajunaj, cha edificación da japinaj, yacha junta mascanaj, cha comunión bej rinata, y relacionarse unos con otros. Tal vez una de las prioridades, tal vez el primer punto manda rikuspa. Yo siempre digo, como iglesia, tal vez muchas veces, chi orden da katinata rikuskanchi, como iglesia, debilidad hasta japiskanchi. Tal vez su iglesia konapi rikuspa nishun, nachaita charipankichicho, pero sí. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez muchas de las veces es una alegría, es un gozo. A ver, aún en converso, recibir al Señor Jesús, al Señor de señores, al Rey de reyes, al que nos da la vida. Y esa promesa que vida eterna takohupipas. Tal vez ñukanchipaka como iglesia kakushikuikan. Desde ese primer día que cuando recibe un inconverso al Señor Jesús, es un gozo.
tal vez una iglesia creciente, una iglesia que tal vez número mandaricuspa, mirarinchi, pero llegamos hasta ese punto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos manda? Y perseveraban en la doctrina, en la palabra del Señor. Tal vez viendo del apóstol Pablo, le dijo para que aprendan la palabra de Dios a los bereanos. Y los bereanos, cuando recibían un estudio bíblico, pero ellos no se conformaban. Y otra vez repetía, en verdad lo decía eso, en verdad buscaba añadir en su palabra, más aún, más caspa, profundamente rincarca. Pero a veces como iglesia predicamos, traemos, es una alegría dar aplausos, tal vez hasta lloramos, porque le vimos a ese joven, a esa familia convertirse o ponerse en las manos del Señor. Pero llegamos hasta ahí. Es muy importante, una de las prioridades que nos da es la enseñanza. Dios pakshimita y achachispa katicho. Dios pakshimita rikuchispa katicho. Por eso me asombro, porque ¿qué responsabilidad tomaría el apóstol Pedro? Ver a esa multitud aceptar al Señor Jesús. 3,000 hombres. ¡Wow! Y una responsabilidad. Y a veces como iglesia yo digo, con uno no podemos. Y por mí digo. Y nunca dejemos la enseñanza. Nunca dejemos la edificación como iglesia. Y más aún en este segundo punto dice, de las necesidades del partimiento del pan, el cumplimiento como iglesia, está hablando de la cena del Señor. No solo eso, tal vez como prioridad, o tal vez de los deberes que nos manda es alimentarse físicamente. Como iglesia, su responsabilidad más que yachahuiguman, kayaspa, yachachina mandaricuspa, tandanajuspa, chekarim si yachajuna mandaricuspa. ¿Cómo no? Una iglesia con gozo, una iglesia chekarimas ñukanchipa, tanto alimento físico y lo más espiritual primero. El compartimiento taka Dios paksimita pas yecha huspandik y mi kuspandik kaskata rikuchijo. ¿Cómo sería de llevar, tal vez muchas veces como iglesia acá? Dios paksimipin en el libro de Mateo capítulo 4. Muchos de los tal vez predicadores de la enseñanza de Jesús mandaricospaca. Escrito está la correspondencia de Jesús ante la tentación garikuchijurkamari, kaipika rikuchimari. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos hace entender kaipika rikuchijume. Aún ñukanchipaj pika como más tal vez kaipika su complemento tarikuchipika. Dios paksimita yachajusa, cuanto más agüita, pancito, tal vez como iglesia acá invitarle. Tal vez maigo pica usas pakare su mikunaguman agregas pakar pica. ¿Cómo no? Va a venir los miembros.
¿Por qué siempre? Porque tal vez como iglesia acá estudio macayanchi. Cada cual o así mamoyonchi. Y muchas de las veces no cumplimos. Caigo pica tal vez mi cuna, tal vez muchos dicen, el objetivo, ¿para qué? Mi cuna tanin. Dios paximi pica tanto alimento espiritual, tia pica, y igual tanto alimento físico, pastiacho, nishpami. Dios paximi pica ricochigo. Cuando llevó a los montes a predicar, el Señor Jesús alimentó con panes y peces. ¿Con cuántos peces? ¿Con cuántos panes? ¿Y alimentó a cuántas personas? Dios paximite yachachijurka parábolas y le alimentaba. Y asimismo, como iglesia chaykunata charipika, y a veces por mikunagumanda ya pasquimirina jusca. Y eso dijo la verdad también, Señor Jesús. Y como iglesia tal vez, mikunaguta choranches y mikunagumanda kimiri maupika, ¿cómo no? Tal vez vamos a pescar por ese. Tal vez paipa corazón ve na comprensión, transformación total tacharinga, pero con el tiempo mikunagupi participas para ricupia chajuspa, paipa corazón vas cambiarispa rinata michari. Chaita charina cascanchi. Dios paximipig, uno de los puntos, el número 2 nos manda relacionarse con los no creyentes. Y sin edificarnos en la palabra del Señor. ¿Cómo? Enseñando. Y achachispa. Y comunión, relacionarse unos con otros. Y a veces como iglesia nos encerramos. Nos encerramos en las 4 paredes. Y kati punto marikuspa dikunchimig. La tercera parte que nos manda es desde el verso 42. 42 manda yatag. Y todo el complemento del verso dikunchimig. Caicina, solo el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Y para complemento el verso 47, ya lo vemos. La primera parte que a qué vamos a llevar. Tal vez no solo mikunaguta karanamanda, pero siempre y en primer lugar Dios paximita ricochina. Chaypakatij comunión da su invitación da rurana. Chaypakatij mikunaguta ricochina. Y como no, el complemento chaypika ricochihumi. Como iglesia taita Dios tagalabangapa. El objetivo principal que chaymikan. Dios está alabangapa. Dios paximite echa jungapa. ¿En dónde? En la casa del Señor. En la casa del Señor. Y más que todo, y ¿qué es lo que dice una de las prioridades más completos? Dice, añadían cada día a la iglesia. Añadía cada día a la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? Porque alimento en la iglesia hay. Tal vez muchas veces como iglesia, pues, a veces cerramos las puertas. Pungu bichashka sirin. Tal vez maipika domingo talla pascanchi. Tal vez horario de culto talla funcionachinchi. Tal vez no pongo pascaringa. Después pasa cerrado las puertas. Pero ¿qué es lo que hacía?
¿Qué es lo que hacía? Más abajo, pasando más abajo, ¿qué es lo que dice en el capítulo 3, verso 3? Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces, la casa del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar abierto todos los días. Y como iglesia, una de las prioridades, Charina con Chicho, y a veces yo mismo hago esa pregunta, y a veces perdóname Dios, Ninata Chariskani, perdóname Señor, ¿por qué? Porque en este día no está abierto la casa del Señor. Y aún más, como iglesia Rikunchimig, tal vez uno de los conceptos tan erróneos, errados China, Rikurinchig, tal vez domingo tayamig alimentarina, domingo tayami tal vez nisun, Dios paximitaricona. Muchas de la casa del Señor como iglesia acá, tal vez charinchimig, tal vez a veces nos manda para qué. El verso 42 dice: Cutitigrespe y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Es importante. Tal vez cada mañana o todos los días está abierto la casa del Señor. Con esto no estoy diciendo que Dios está mañana acá solamente en la casa del Señor. Como iglesia, como casa del Señor, Huasipillata, Limashatacanchi, Dios está mañana con Chicho. En verdad, yo solamente te conoce el Señor. Ñucapa causa, ñucapa vidata. ¿Cómo estás? Aún como siervo. Y más atacatijuni che prioridad con las oraciones. Aún conociendo che karimba rikunchimi, ña rikunchimi. Esto se comienza en la casa, con los hijos. Rikurganchimi el primer punto. El primer punto, Rikus Kashinaka, el verso 39. Porque para vosotros la promesa, ¿no? Y esa promesa es arrepentirina. Dios pacta. Che mensaje de salvación de Ricochina. Che arrepentirispa. Kai alpa pachapi, chay karimbas kausana huspa, kai taka como iglesia karuracho, kausana huspa, chay karimbas paipa palabra ta ricochecho, chay pa mi agzeito kuskakanchi. El punto principal es participar en el partimiento de pan. Hablando del partimiento de pan y la promesa que nos da Dios es supunchaka, como iglesia, como físico, ñuka cuerpo, desgastar y esa fe conservaspa, perseveraspa, chay causa Dios paximi pinijus kashinata, apaspa rinata mi ricochijo. Y a veces nos saltamos. Tal vez ñukanchipaj humanamente maypika rikunchik, humanamente ñukanchika pensanchik, humanamente maypika hapinchilla minacho. El punto más del principio que lo más que participa grina reglas con atiasca kayal papachapi
Y asimismo, esas reglas son la predicación del evangelismo fuera de la iglesia. Y la enseñanza debe ser dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Shina, tal vez Maipika, como organización o como estructura de la iglesia, tal vez Maipika, nos llenamos tal vez ricunchimik estatutariamente, tal vez Maipika ricunchimik los reglamentos, pero y asimismo las reglas básicas del contraste de las prácticas como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y mucho más con los creyentes y esa comunión como iglesia que hay ministerio practicashbach, y esa práctica debe ser real. ¿Para qué? Como uno de los puntos de la prioridad es que fruto diacho, fruto tarikungapa, y ese fruto es la salvación. Salvo cacho, arrepentiricho, chay promesa takushkataka, supunyaka, que hablando del partimiento de pan, supunyaka, kaipi paktachishkaka, kaipi practicashkaka, vamos a entrar al bodas de Cordero. Amén. Chaypi mi participación, chaypi mi kushikuikyang, chaypi mi alabagrizun a una sola voz, donde que no conocemos porque Dios pakshiminin. Habrá un nuevo cántico, chaypi mi, hablando de los 144,000, checaremba chay judío con amandaricuspa. Y hablar del capítulo 7, del capítulo 14 manda estudiar. Es una maravilla para los cristianos. Chaypi participa gringapa. Chaypa mi kaipika, una de las prioridades, ñukanchimanga, alabar al Señor, buscar la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor. Y el fundamento siempre en la oración. Como familia, ¿cómo estás? Como iglesia, ¿cómo estás? Ñukatapistapurina, tal vez, aparentemente, tal vez, apariencia, rikuchingapagza, como iglesia acá. ¿Cómo estás en tu ministerio? Bien, bien. Pero en realidad, ¿estamos bien? La pregunta yo también me hago. Pero el Señor sabe a cada uno. Entonces, esa comunión al cumplimiento de ciertos principios bíblicos a través de las prácticas. Rinata charishkanchi. Y a veces el libro de Mateo capítulo 7, solamente les voy a dar capítulota. El libro de Mateo capítulo 7, verso 1 hasta verso 9. ¿Qué es lo que nos manda? Dios nos bendecirá. Tal vez mucho cuidado como iglesia. Dios ha dado a la iglesia la libertad para practicar la verdad y principios de su palabra. Pero mucho cuidado. Las tradiciones, las prácticas o los métodos deben estar siempre de acuerdo a las normas de la palabra del Señor. Métodos mandaricos. Tal vez métodos mandaricos ñukanchika pandanchi, pandanakuna shamunja. En verdad, chukay método, tal vez muchos de los métodos falsos, como humanamente, tal vez desconocimiento de la palabra del Señor, tal vez hagamos una reunión entre los hermanos, uno dice hagamos esto que otro que no está en la palabra del Señor, y el otro dice sí, está bien, hagamos. Tal vez puede funcionar, pero ya de igual manera esos métodos te pueden llevar a la ruina como iglesia.
Y eso debemos cuidarnos mucho. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios nos bendecirá a lo que haga a la iglesia, a la forma de los métodos para que van a través de la palabra del Señor. Tal vez muchas veces en 1 de Corintios capítulo, veamos, 1 de Corintios capítulo 9, 24. 1 de Corintios capítulo 9. Hasta 27. Leamos. Dice 1 de Corintios capítulo 9, verso 24 hasta 29. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Y Rikunchimi Kaipig, una de las prioridades como iglesia kag, Dios paksimi pinicus casina tukuimig rinajonchi. Pero en verdad chuchay premio tamunanchi. El apóstol Pablo bien claro tarikuchiskaka. Tukuimig rinajonchi. Pero Kayal Papachapig, uno de los, tal vez su atleta mandarikuchijun, su atleta que prepararín minig, ejercicio con atarruran minig, como checarimbas normas tiakuskamandaka. ¿Qué es lo que tiene que hacer para llevar ese premio? Kay al papachapi tukurinasha premio manda pasmig ñuka cuerpo angaj ejercitarishpaj como nos manda rinakanini. Cuanto más Taita Dios ñukanchiman premio takunata chi promesa takunata mari munanakangichinin, ese premio que nunca se va a terminar. Gracias a mi Señor. Chaypi mi rina kaskanchi. Como iglesia acá, lo más importante, yanga rina kaskamandasa era rina honchima. Tal vez maipikaj ñajanikuskashina solo por comida, bebida, ni jonache Dios paksimi pillata. Comida y bebida. Lo más importante que más canacanchi, como iglesia acá, la enseñanza. Y de igual manera, maijan y achajunga paribipas, buscar ese deseo, buscar la palabra del Señor. Y achajunata ricona cascanchi. Y más caspa rinata charina cascanchi. ¿Para qué? Maipika yanga sinara purina junchimaj.
chaymantami ñukanchikpaq kawsaypika aún físicamente prepararinata como atletaqa rikuchikuqmi. Ashtakata prepararishpami ganana paypa fuerza, che esfuerzo churana a diario. Tal vez un determinado tiempo tal vez con atleta mangaña, tal vez fecha con achayaupi premio tagaña, chay tiempo de correr, de participar, chay amujupika aún más prepararishpa katin. En los caminos del Señor no hay achanchicho. Aún Señor Jesús dijo, ni la hora ni el día, tutachari punjachari kachamunga. Pero sabemos ese tiempo. El Señor Jesús shupunja shamunga mi fuyukama, porque yo estoy corriendo. Chay punja participangapa en la gran comida, y esa comida espiritual, aún esa comida, chay bodas mi participangapa. Para eso estamos aprendiendo. Chaypa miyachajunajunchi cantota, chaypa miyachajunajunchi paypa palabrata, y aún más como iglesia mana ñukalla participagrinakani, sino más bien ñukamambas kuskakan shukunamambas richo, shukunamambas villacho, chay buenas nuevas villacho, participacho. Como iglesia, salir ñarikuchirka kanchaman llukshichu. Dios pakshimi pimitiaju. Ñuka nijo nicho. No es por mi invento. Ñuka tapas mandan. Mandajuska mandag. Chaykarimbas cumplinata charinchi como iglesia. Aún más que hay tiempo utarikuspa rikunchimich. La iglesia de proclamar el mensaje y realizar el ministerio mediante cualquier método, siempre y cuando vaya de acuerdo a los principios bíblicos, con la palabra del Señor. Y muchas veces, tal vez como iglesia, y tal vez preguntas si en acá y pica, ¿hasta qué nivel elevan muchas iglesias las tradiciones y las prácticas culturales? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tal vez método mandaricuspa, ñukanchipaj como partícipe kaypika, y mucho cuidado, el Señor Jesús kaita siempre nishkakan. Siempre y cuando con las normas de la palabra del Señor, y proclamar el Evangelio. Y muchas veces, como iglesia, no nos encerremos. Gracias a todos por el mensaje que oyeron, y muchos saludos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Cuanto más como iglesia, de las prioridades que tenemos como deberes cristianos también, y bendiciones, y que Dios le bendiga. Tukuya yakunata, que kingonapa makigupi sakipani, taita Dios bendicia pacho iglesia, y sigamos adelante.